Bueno, este es un incentivo que a través del decreto ha propuesto el presidente de la República para un sector de la población, que es el sector que tiene sus hijos en las escuelas privadas. Esto es un tema que se venía tratando de hace mucho tiempo atrás y bueno, pues es un buen mecanismo. Va a haber una falta de recursos por cerca de 13.500 millones de pesos, que es lo que le va a costar en un momento no recibir por el incentivo que le va a dar directamente a este sector, a los padres de familia que tienen a sus hijos en las escuelas privadas. La propuesta que nosotros hemos hecho, o que hemos planteado desde el Poder Legislativo, es buscar la manera de apoyar a las familias que tienen a sus hijos en las escuelas públicas y que obviamente pues es la mayoría de la población. ¿Cómo lo hemos intentado? ¿Cómo lo hemos estado tratando de plantear? Por ejemplo, con la iniciativa que dimos a conocer, que la presentó en su momento el Partido Revolucionario Institucional a través de un servidor y que fue aprobada por la Cámara de Diputados de manera unánime, o sea, por todas las fuerzas políticas, que habla sobre la obligatoriedad de la media superior. ¿Qué significa eso? Estamos planteando desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, que todos aquellos muchachos que están estudiando, por ejemplo, en las escuelas públicas, telesecundarias, secundarias técnicas, secundarias generales y también en las escuelas privadas, puedan tener acceso, como dice la ley, a la educación media superior, a la preparatoria en forma obligatoria, gratuita y laica, tal y como lo dice el artículo 3º constitucional. La reforma es plantear que se modifique el artículo 3º constitucional para que todos los muchachos, que no haya ningún muchacho que se quede sin la oportunidad de estudiar. ¿Por qué? Porque en el país hay 6 millones de muchachos que tienen su certificado de secundaria, pero existen 4 millones que están estudiando en las preparatorias. Hay 2 millones de jóvenes que no tienen acceso por falta de infraestructura, por falta de recursos, porque no hay suficientes becas y sobre todo porque no hay suficientes maestros para poder aglutinar a todos estos muchachos. ¿Cuál es la propuesta que hacemos nosotros? Bueno, en lugar de estar dándole incentivos a un sector que realmente tiene recursos para mandar a sus hijos, lo que tenemos que estar pensando es cómo mandar más recursos a la educación media superior para que no se nos queden muchachos sin tener la oportunidad de seguir estudiando. En el tema de los impuestos, con sombrero ajeno, dado que esta propuesta la había hecho el ex senador Marco Antonio Bernal. Sí, pues bueno, la hizo cuando fue diputado federal en la pasada y también la hizo, bueno, esta propuesta ya viene desde mucho tiempo atrás. Lo que se estaba planteando es hacer una iniciativa y no a través de un decreto, porque el decreto que finalmente se hace es un decreto que puede ser de carácter temporal, porque es la facultad que tiene el Ejecutivo cuando lo puede hacer en una cuestión de emergencia. Inclusive es cuestionable si legítimamente el procedimiento es válido. Creo que esto debe ser un planteamiento mucho más de fondo y esto es algo que debemos de plantear en un conjunto de reformas para poder ayudar al sistema educativo, porque aquí lo que estamos ayudando es a la economía de la gente que tiene recursos. No, lo que tenemos que ayudar es a la economía de la gente que no tiene recursos y que manda a sus hijos a las escuelas públicas. Esa es la visión que tenemos que plantear. Yo tengo la confianza que el señor presidente y sobre todo que el Grupo de Acción Nacional va a poder visualizar en el Senado, en este periodo, la iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados de buscar finalmente un mayor alcance para tener una mayor cobertura de más muchachos que puedan seguir estudiando la media superior. Hay mucho que hacer en ese terreno y creo que se han llegado a acuerdos, porque yo les quiero decir que esta reforma ya fue aprobada inclusive por el PAN en la Cámara de Diputados, pero bueno, una reforma constitucional tiene que ir al Senado y luego tiene que ir por las 3/4 partes del Congreso local, de los congresos locales, y yo esperaría que podamos tener hasta más tardar en el mes de agosto, que inicia el ciclo escolar, ya aprobada esta reforma. ¿Qué es lo que cuál es el efecto que va a tener? Que necesitamos muchos recursos para ello. ¿Por qué? Porque hay que ser más preparatorios, hay que contratar más maestros, hay que dar más becas. Entonces, en lugar de dejar de cobrar recursos de quien los puede pagar, pues lo que debemos es de destinar cada vez más recursos a la educación media superior, que ese es el gran reto que tiene ahorita en este momento el país.